Bueno, Javier, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Después de este debut tan exitoso que nos dio tanto gusto oírte también en el liceo. Primero, ¿por qué no empezamos por ahí? Cuéntanos cómo te sentiste en el liceo y cómo pasó todo lo de anoche. Pues mira, fue para empezar una sorpresa. No era algo que hubiera estado como otros compromisos en agenda desde hace mucho tiempo. Fue algo que se dio de principios de este año para acá. Y bueno, ya era uno de los teatros que venía, digamos, acariciando en sueños de un tiempo para acá. Llegar acá y pues el recibimiento que tuve, digamos, por parte de la gente con la que me tocó trabajar, la gente de producción y todo, fue bastante cálido. Todos con yo creo que sí, con expectativa de lo que podía yo ofrecer al personaje de Nemorino, y vaya que yo me he sentido muy contento, muy cobijado, muy apapachado por el público. Debo ser súper honesto, porque la verdad que la reacción que hubo por parte del público pues no era algo que yo me hubiera esperado, ¿no? Y fue sobrecogedor y me emociona mucho el recibimiento que tuve en este primer encuentro con el Teatro Liceo. Bueno, pero no es tu primer encuentro con el Teatro del Liceo. Tú habías estado en el concurso Viñas y fuiste un premiado del concurso Viñas. Sí, digo, un primer encuentro como profesionista, sí, ¿no? Ya en la realidad, digamos. Sí, ¿no? sí, ya en la parte de trabajo. Sí estuve en el Viñas, pero pues es que no se puede comparar la experiencia de un concurso a la de un contrato laboral. El concurso siempre tendrá mucho mayor presión. Además, estamos hablando del año 2005, en el que yo estuve un año después, me fui para Zúrich. Y en estos 6 años que han transcurrido desde ese entonces, desde luego la experiencia, el conocimiento, el gusto, me he desarrollado muchísimo como intérprete, sobre todo. Entonces, creo que han sido experiencias muy distintas. Desde luego que había emoción por estar en la final del Viñas, pero pues igual estaba aterrado, ¿no? Porque pues no deja de ser una presión muy grande estar en el concurso. Ajá. Y hoy no, hoy era mucha la emoción, muchísima la ansiedad por pararme ya en el escenario, el interpretar a este personaje que es de los más entrañables que tiene toda la ópera. Y vaya, en esta producción que también es muy linda y muy bien pensada, con las personalidades de los personajes bien definidas, y me gustó mucho. Sí. Bueno, qué bien que la experiencia sea así. Nosotros, bueno, una de las cosas que es como muy interesante es que esta producción también hace 5 o 6 años, más o menos el año en el que tú ganaste también en el Viñas, la cantó Rolando Villazón, ¿no? Con un éxito así como brutal, y que fue el primer tenor que visaba desde los tiempos de Kraus. Sí, ¿no? Sí. Desde los tiempos de Kraus y tal. Entonces es como muy interesante. De hecho, ayer lo comentaba con Jaume Tribó, que me decía, hombre, qué bien les va a los mexicanos con el elixir, ¿no? Entonces es como interesante porque al final es una ópera lírica, ¿no? Que muchos líricos ligeros la abordan, pero que es un repertorio más lírico. Y que parece ser que sí, que en efecto, pues por lo menos llevamos 3 tenores mexicanos que han triunfado con el elixir, ¿no? Fernando, Rolando y tú. Y eso también es como una cosa muy, muy interesante, comentándolo con Luis, por los tipos de voces, ¿no? Mexicanas que de alguna manera llegan siempre aquí.
A Ramón le preguntamos directamente, ¿existe una escuela mexicana de tenores? Y te repetimos la pregunta. Sí. Javier Solís, Pedro Infante, Jorge Negrete. Lo mismo que nos contestó él. Claro, es parte de nuestra cultura, parte de nuestra sangre. Crecimos todos escuchándolos, crecimos todos escuchando cómo se canta, en primer lugar, pues nuestra música mexicana, cómo se dicen las cosas a la hora de cantar. Y entonces esa es, yo creo que para todos y cada uno de los que los preguntas, yo te lo puedo asegurar que dirán lo mismo. Porque pues es la parte que nos tocó a nosotros como cultura, luego el mariachi, luego el mole, el chile y todo, pues nos dan el fuego para cantar. Hombre, no sé si para la ópera básicamente, pero Sí. no, es que es una cosa como muy curiosa de estudiar porque, por ejemplo, de las pocas crónicas que existen descriptivas de cómo cantaba Ángela Peralta en el siglo XIX, porque nadie sabe cómo cantaba en realidad, la primera cosa que dicen es que cuidaba muchísimo el estilo y el fraseo y que tenía y que por eso se caracterizaba ella, ¿no? Por este fraseo, por esta... Y resulta que es una constante en las críticas de todos los cantantes mexicanos. Entonces es como muy interesante de pronto pensar, bueno, esto realmente de dónde viene, ¿no? Esta capacidad de fraseo, que era una de las cosas técnicas que nosotros siempre hemos hablado mucho porque no es lo común en la ópera de nuestros días, ¿no? Yo creo que en México predomina mucho la escuela italiana, mucho. Al menos todos los maestros con los que a mí me tocó trabajar hablaban de esta escuela, de esta técnica y de cómo abordar el canto. Yo creo que toda esta parte de fraseo, de la línea, de canto y todo esto la entendí pues bastante avanzados ya los estudios. Y era ya, desde luego, no quedarme con lo que la escuela me ofrecía. Yo busqué maestros por todos lados y tomé clases con todos los cantantes que yo veía que estaban haciendo algo, que estaban haciendo carrera en nuestro país. O sea, pasé por Jesús Suaste, alguna vez me escuchó Rosendo Flores, Lourdes Ambrís, Encarnación Vázquez, todos y cada uno de los que yo veía que tenían algo, yo decía, algo me pueden aportar. Y ya fue muy adelante, ya que empecé a trabajar con James Dempster y con Teresa Rodríguez. Que entonces ya empezaba a tener un poquito más que se aclaraba la idea, ¿no? Y bueno, desde luego ya llegar con el maestro Araiza pues fue otra cosa. ¿Pero todos tus maestros han sido mexicanos, Javier? Todos. Hasta el último que fue el maestro Araiza. Bueno, esa es una de las características del fraseo. La otra es la emisión. ¿Qué pasa con el tipo de emisión, ¿no? Que es tan distinta a lo que se oye normalmente en los teatros. Este tipo de emisión específica, ¿tú crees que forma parte de una escuela mexicana? Pues mira, hablando en el caso particular de los tenores, yo creo que sí, y creo que no es solamente el estar concentrados en la emisión. O sea, no es solamente la emisión por sí sola. Porque entonces estaríamos hablando de que estaríamos totalmente concentrados en la parte técnica que haría generar un sonido bello. Yo creo que va un poquito más allá, y esa emisión siempre va muy acompañada de esta parte de pasión y de corazón y de realmente decir algo cuando se canta. Por eso yo digo, o sea, por eso yo creo que también Ramón dice esta parte de los cantantes mexicanos, con los que crecemos todos, ¿no? Cómo decía las cosas Pedro Infante cuando cantaba, por ejemplo, ¿no? La forma de decir las palabras, su forma de interpretar, su forma de comunicar. Y creo que eso
es lo que principalmente nos puede caracterizar como voces a los tenores mexicanos. Sí, Que siempre va a esa parte. Siempre va a esa parte. Pero yo creo que ayuda que la proyección de la voz es como muy natural. También, sí, Pues claro. si estás preocupado por si la voz corre, si no corre, si me va para atrás, no puedes preocuparte tanto de la expresión. No, sí, tal vez también es parte de, pues, de nuestra anatomía, creo yo, como mexicanos. Hay algo ahí. De- No, Es que Pues es sí, la Ramoncito, pues discusión. igual como yo, de cabeza redonda y como que un poquito los pronunciados y no sé si debe haber por ahí algunas características. Ayer en la físicas presentación que- de Elixir lo comentábamos con Emil, ¿no? Tu voz todavía es lírico-ligera, ¿sí? Ujú. El teatro del Liceo es un teatro de dimensiones amplias, ¿no? Tu voz corría muchísimo, muchísimo. Ujú. Y encuentras en otros países cantantes que a lo mejor tienen instrumentos un poco más anchos, que no llegan al quinto piso. Ujú. Tenéis Pues una es- visión como muy fácil, ¿no? La voz se proyecta muy natural. Mira, en mi caso, yo creo que pues, precisamente ha sido lo que platicamos hace rato, el no quedarme con la idea de que un solo maestro tendrá la verdad absoluta. Ujú. Como que hay muchos aportes que puede uno recibir de tal o cual persona, pero para eso también debe haber un conocimiento propio, un autoconocimiento de tu instrumento. Ujú. ¿Por qué? Porque yo conozco muchísimos casos de amigos, de colegas, de jóvenes cantantes hoy día que están o con el coco wash de que el mismo maestro les hace de que sin ellos no pueden hacer absolutamente nada, hasta los que por convicción propia se endiosan, o sea, endiosan a un maestro. Yo, digamos que tuve, desafortunadamente, un periodo largo en dos, digamos, etapas de mis estudios en los que estuve sin maestro, total y completamente sin maestro. Pero era un tiempo que yo no dejé en el que no dejé de trabajar yo mismo, y era pues como un trabajo de investigación también. Ujú. A ver, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué estoy haciendo? Mi voz suena aquí de esta manera. Aquí fallé porque esto no está tan bien. Aquí siento algo raro. No lo voy a hacer así. ¿Por qué? Porque puedo hacerlo de esta manera. Pero es un trabajo intelectual propio. Ujú. Y personalizado, ¿no? Claro, Completamente. claro. Eres tú con tu instrumento, ¿no? Y hablando también sin referencias auditivas, porque también eso puede pasar mucho, que escuchas a tal y quieres sonar como tal o cual cantante. Y en mi caso particular siempre fue de no, o sea, de esto es lo que yo tengo. Sé que puede sonar distinto si ocupo tal o tal cosa para la colocación del sonido, para ocupar la parte de resto, todo este rollo técnico. Pero con este instrumento, Claro. ¿no? Y con y con estas cuerdas que van a hacer tal o cual sonido. Mm. Y cómo, ¿cómo se dice? Potencializar. Ujú. Y pues para lograr toda esta parte que dices de la proyección y de esta capacidad de resonancia, ¿no? Y que llene esos espacios. Bueno, pero es que además aquí, como siempre en la ópera, no solamente tenemos el problema técnico vocal, ¿verdad? Porque si eso fuera, ¿no? La vida sería bastante más sencilla. Ajá. Además, en la época en la que te toca a ti ser parte de este mundo, hay una serie de exigencias terribles para el cantante de ópera, ¿no? Es la exigencia corporal, es la exigencia actoral, es la exigencia de resistencia, porque tienes que cumplir muchísimos contratos en diferentes continentes. O sea, ¿qué pasa? ¿No? ¿Cuáles son los retos de la ópera de nuestros días para un cantante? Pues mira, desde luego, yo creo que lo que viene a hacer evolucionar la ópera en nuestros días
es la proyección que se está teniendo por las transmisiones en alta definición. Y yo creo que la alta definición es la que nos vino a molar la vida. Porque no, porque digo, tú vas a un teatro y por más que estés en la primera fila, tú ves al cantante allá y a veces no te das cuenta que está bañado en sudor, ¿no? Bueno, si estás muy cerca tal vez, ¿no? Pero pues si estás de la platea a la mitad para atrás, no te das cuenta de esos detalles, ¿no? No te das cuenta que te maquillan acá para taparte la papada o que te quitan cachete con sombra. O sea, hay cosas que no se notan estando en un teatro, y siendo que la ópera es un arte creado para hacerse en el teatro. Estamos todos de acuerdo. Entonces, ¿qué pasa? Que vienen estas nuevas formas de dar, de proyectar la ópera. Entonces tienes que ir, o sea, no tienes que, o sea, la tendencia hoy día es a buscar quién se ve bien en pantalla, como si fuera el cine, y pues no es el caso. Algunos nos enfrentamos a ese reto de estar cuidándonos para que medio se vea no bien. Pero sí, es parte de la parte actoral. Yo creo que es algo que ha interesado más o menos, pero a lo largo del tiempo. Pero desde luego hoy día es una parte fundamental que no puedes dejar pasar. Sobre todo, insisto, es por esta proyección que está teniendo la ópera. Yo sé que estoy, o sea, ahorita en este tiempo estamos hablando en el caso exclusivo prácticamente del Metropolitan, ¿no? Pero de una u otra manera yo creo que es el que está marcando las tendencias hoy día de lo que se va haciendo en la ópera con respecto a los cantantes. Pues es el que está haciendo las transmisiones, sí. Bueno, se supone que las hacían varios teatros, pero después de la crisis, por ejemplo, el Liceo ya no las hace, ¿no? Cosa que no, que pero sí las hacía. siguen. El Covent Garden, En los sí, ¿no? cines en Barcelona tú puedes ir a representaciones del Met, del Covent Garden, de la Scala. Alguna de la Scala. Sí, entonces sí que, claro, hacen este tipo de cosas y... En directo, ¿eh? En directo, y es súper interesante, ¿no? Porque realmente es una maravilla. Yo creo que es de las herramientas preciosas del siglo XXI, ¿no? Sí. Esto de que puedas ver la ópera que se hace en cualquier lugar es como divino, igual que en YouTube. Mágico. Pero es cierto, ¿no? Que yo me acuerdo mucho de haber visto una Turandot en San Francisco, que yo decía, ay, qué bonita que es, y cuando la vi en video dije, pero por amor de Dios, las caras de esta mujer cuando del agudo, ¿por qué le acercan la cámara? No sean así, ¿no? Sí. Y sobre todo yo creo que es por eso, pero al final de cuentas la ópera no deja de ser un arte sonoro, ¿no? Y al final de cuentas yo creo, y sí creo que a final de cuentas el cantante de calidad, o con mayor calidad vocal, es el que tendrá, como sea, tendrá esas oportunidades de trabajo. Bueno, también tenemos el asunto, por ejemplo, de que los personajes son ahora trabajados también desde el punto de vista actoral de una manera más interesante. Entonces esto les da otras dimensiones también al propio personaje. Sí. ¿No? Sí. Entonces aquí yo creo que la ópera ha salido ganando con esto, como espectáculo. Sí. Se enriquece. ¿Y por qué? Porque pues todo está... todas las emociones son mucho más... pues a como vivimos hoy día. Pero ¿cómo te formas para hacer todo esto? ¿Cuál es la formación que requiere un cantante ahora? Yo me hice sobre la marcha. Ya sobre el escenario, sobre las tablas. Yo fui estudiante de provincia y desgraciadamente, y lo digo, la Escuela de Música de la Universidad de Guanajuato no tenía el nivel suficiente como para enfrentarte a las exigencias del ámbito laboral. No las hay hasta la fecha. ¿Qué te gusta? O sea, hacíamos una clase de actuación que las daba un
maestro que decía que es guitarrista, que no es guitarrista, pero que ahí estaba. O sea, así era el asunto. Y desde luego, cuando llega la oportunidad de hacer La hija del regimiento en Bellas Artes, que fue mi debut en la ópera, pues yo estaba así. Y luego me ponen con alguien que tiene este carisma tan natural como Rebeca Olvera, que era un tocotín brincando de un lado para otro, y entonces, pues sí. Yo nada más salía, cantaba la mesa a mí y ya. De ahí el resto era toda la obra de ella. Sí. Porque pues ella tiene este carisma natural, ¿no? Y se le da muy fácil todo esto. Para mí fue un proceso, o sea, sobre la marcha, ir aprendiendo. Y yo creo que para mí, en cierto punto fue como que quitarme el rebozo. Y creerme que no era yo. O sea, sí, estoy prestando yo mi cuerpo y estoy prestando lo que tengo para encarnar a alguien. Pero creerme ese alguien y dentro de lo que hay en mi cabeza y todo, entonces crear esa situación y creer en ella, ¿no? Y pues ese fue un poquito digamos como que mi desarrollo fue sobre la marcha, ya sobre producciones, sobre contratos, sobre invitaciones, y fue a ir aprendiendo. ¿Pero los directores musicales y escénicos ayudan o perjudican en ese proceso? Porque vamos, ¿no? O sea... Corta. Yo tuve la fortuna de trabajar con gente que por lo menos no perjudicaba, ¿no? Desde luego, yo creo que la experiencia más grata que tuve y de más aprendizaje que tuve no fue con un director de escena mexicano, fue con un director de escena japonés. Y fue para el Cervantino del 2005 que hicimos Yuzuru, cuando Japón era el país invitado. Fue una producción japonesa, la ópera cantada en japonés y todo, no tenía ni la más remota idea de qué estaba diciendo. O sea, tenía la traducción general, pero pues desde luego no es lo mismo que sepas qué significa cada palabra y le das el peso, ¿no? Entonces fue realmente un trabajo de oído. Uh-huh. Pero fue la primera vez que yo me topé con un director de escena que quería gestos y acciones precisamente en puntos y pasajes musicales. Y eso fue guau para mí. Porque era, no... A ver, aquí tú estás aquí, tú estás acá, y y pues a ver, háganle. Háganle, ¿no? escena. Ay, Dios mío, esas indicaciones las recuerdo. Y fue la primera vez que yo me encontré con un director así, que era consciente de qué es lo que quería, qué pasaba. Entonces, desde luego ya era una producción que ya se había hecho, pero que era así, ¿no? De un trabajo muy meticuloso y de esto pasa esto y tu expresión así, tu cara tiene que reflejar tal cosa, tú estás diciendo esto, o sea, todo. Y fue, yo creo que después de eso que empecé a poner un poquito más de énfasis en esa cuestión de reacciones, de qué pasa con la música. Desde luego te encuentras, desde luego, yo en este repertorio que he trabajado más de Rossini, descubres tantas cosas que van de la mano con emociones, con sensaciones internas, con sensaciones de enojo, cosas explosivas, cosas internas. Todas estas coloraturas tienen un porqué, ¿no? Para mí ha sido muy padre estar dentro de este proceso de asimilación. Para muchos tal vez sea algo de rutina, pero para mí ha sido de descubrimiento también. En algunos casos va más allá de que se le pida a un cantante hoy en día que además sepa transmitir actoralmente el personaje, ¿no? Ajá. Y yo creo que la mala intención de la pregunta iba por ahí, si ayuda o no ayuda. No. Yo lo que no sé cómo lleváis los cantantes es, en alguna producción que yo he visto, que justo 3 minutos antes del área de mayor compromiso para el cantante, ¿no? El regista le obliga a subirse y bajarse 84 escalones, ¿no? Para que llegue con el fiato a punto,
sí. Te habrás encontrado situaciones así, ¿no? No, todavía no. Todavía no. Pero llegarán. Sí he hecho cosas así raras, y que de incluso dentro del área hacer muchos movimientos, pero a mí mientras el director de escena me dé una justificación, yo veo cómo la hago, pero la organizo, la hago orgánica. Porque entonces sí, me la creo, la hago parte de mi expresión y parte de mi interpretación y pasa, ¿no? Pero si es, hazle así porque sí, no. Y por fortuna no me ha tocado trabajar con ningún director de escena que tenga estos chispazos de genialidad. ¿Y de orquesta? De orquesta. Porque esos también son lo suyo, ¿no? Sí, pero fíjate que eso pasa más en México, nada más, creo. Porque aquí, pues, el director de orquesta, pues, podrá decir alguna sugerencia de que, ¿sabes que el cantante no puede estar ahí, muévelo un poquito más hacia el frente, o sabes que esta entrada es un poquito complicada, cambia la forma de organización, pero más allá de eso, yo no he visto que un director de escena de un director de orquesta se meta en cuestiones de escena. Sí, no, eso en México es muy poco respetado el director de escena. Sí. No, pero también la influencia en la creación del personaje debe de ser bastante definitiva, ¿no? Con quien los trabajes. Sí, desde luego. Pues recientemente me pasó para el Metropolitan, que yo venía de hacer El Barbero de Sevilla con el Los Santi, que es ya de antigua escuela, y con un director de escena que exageraba lo bufo, y llego a esta producción del Metropolitan, una producción súper novedosa, súper dinámica, y con un director como Maurizio Benigni, que llega y me dice, no, o sea, tú aquí, y así me lo dijo, tú aquí no eres Nemorino, tú aquí eres el conde, y todo lo que hagas y dejes de hacer tiene que ser acorde a cómo lo haría un conde, a una persona de la nobleza, y que tiene por sobre todas las cosas el conocimiento de su rango jerárquico, y así te tienes que comportar. Entonces también así como que otro giro, pero me gusta, ¿sabes? O sea, yo no llego jamás a ningún lugar, a ninguna producción, te lo aseguro, a ninguna creyendo que lo sé todo y creyendo que tengo la verdad absoluta de todo. A mí me gusta llegar y tener nuevas cosas. Desde luego habrá momentos en los que digas, sabes que esto no va, ¿no? ¿Te ha tocado tener que decir esto no va? Sí, ¿Sí? sí, ahorita en México para el Barbero de Sevilla había cosas que en las que yo no estaba de acuerdo, y sí, desde luego sí lo dije. Lo bueno fue que este trabajo que hicimos con Juliana Fessler fue un trabajo de equipo muy padre, en el que siempre hubo esta apertura al diálogo y a encontrar acuerdos, y al final tener resultados que fueran satisfactorios para los dos. Al final de cuentas es lo que hace, yo creo, el éxito de algo, ¿no? El trabajo conjunto, y el que todos estén muy contentos y se sienta valorado el trabajo de todos y cada uno. Hablando del Barbero, ¿cómo ves la ópera en México? La situación es difícil. Sé que el apoyo a la cultura en general es mínimo, prácticamente nulo. Pero el hecho de haber hecho, por ejemplo, este Barbero de Sevilla es algo que me hace pensar que se pueden hacer cosas. Cantantes buenos los hay, o sea, ya de sobra sabido. Y podrías fácilmente encontrar un cast casi para todo el repertorio belcantista, todo el repertorio italiano, repertorio francés.
y lo encontrarías fácil y de muy buena calidad. Sí, veo el interés y el gusto por hacer cosas, y es lo que te platicaba hace rato. Yo vería mucho más fácil que Bellas Artes hiciera obras de repertorio, porque producciones hay bastantes. Te dedicas a hacer nuevas producciones 2 por año, y lo demás pues lo complementas. Digo, pues es que tampoco el presupuesto es como para estar queriéndote aventar 3 o 4, y como bien lo comentábamos, o sea, Wagner, ¿quién lo canta? ¿No? ¿Cuántos mexicanos cantan Wagner? ¿Cuántos mexicanos tienen las posibilidades reales? Y hasta en eso te ahorras caché. Claro. De estar contratando gente de fuera. En fin, yo siempre hago la comparación con el fútbol. Bueno, que me choque, pero es que es como la selección nacional, digo, ¿no? No sé cómo se maneja, no tengo ni la más remota idea porque no soy fan de fútbol. Pero siempre, ¿no? Hay un entrenador de la selección nacional que los va llevando, y mientras la selección medio gane, mientras no pierda, está perfecto. Pero ¿qué pasa? Que por una u otra razón no empiezan a ir bien las cosas. Ah, no, pues quítalo. No sirve, ¿no? Cuando no sabes si realmente en un proyecto a largo plazo podría funcionar. Yo lo veo así. Yo lo que creo también en estos últimos años que ha pasado en Bellas Artes es que tampoco ha habido una dirección sólida. Yo me acuerdo que fue Falcó en el 2004, que era el que todavía me tocó, y que estaba más o menos, digamos, estuvo creo como un buen periodo estable. No me acuerdo porque para ese entonces no tenía tampoco tanto conocimiento. Pero a partir de ahí, uno que hubiera estado como fijo, digamos, para tener un proyecto a largo plazo, que es también súper difícil, no ha habido. Hoy día Octavio Sosa, que es el que está, yo creo que conoce del asunto y que podría de una u otra manera hacer bien las cosas. Entonces yo la ópera hoy día la quiero ver con ese optimismo de que se pueden hacer cosas sin demasiada exigencia presupuestal, y es algo que tenemos que tratar de realizar, porque pues tampoco está para andar Claro. haciendo las superproducciones, ¿no? Eso en principio, pero es que además, si estamos viendo que tenemos por lo menos una docena de cantantes haciendo carrera fuera y con los niveles que se están alcanzando y tal. Y todos con ganas de ir a México. ¿Ah, sí? Bueno, de los que yo conozco, grandes amigos. Entonces, claro, dices, ¿cómo es posible, no? O sea, en realidad es como muy cuestionante, que tiene que estar pasando algo para que haya 12 cantantes, y que de los cuales me parece que 9 son tenores, ¿no? Una cosa por el estilo, o 8. Algo tiene que estar sucediendo bien para que saquemos tantos cantantes buenos en esta área, y algo tiene que estar muy mal para que ellos no tengan una temporada estable en México, ¿no? O sea, aquí tienes las dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Y te dan un panorama, no sé si desolador u optimista, porque te puedes poner en cualquiera de los dos lados, ¿no? Sí, mira, yo lo he dicho ya en un par de entrevistas antes, que para mí el hecho de salir de México no fue por falta de trabajo. Uh-huh. Ese no fue mi caso. Del 2004 al 2006 a mí me tocó estar en 2 producciones de ópera. Yo sé que no es mucho, pero hablando de Bellas Artes, puede considerar un montón. Uh-huh. Hicimos Hija de Regimiento 2004, se repitió en 2005, cosa que creo que tampoco había pasado con ninguna ópera, y Rapto en el Serrallo en 2006. En medio de eso hice 3 o 4 conciertos en Bellas Artes, hice infinidad de conciertos en el país con Enrique Patrón de Rueda,
Hice además producciones de ópera en provincia. O sea que por falta de trabajo realmente no fue mi necesidad de irme. Lo mío fue una cosa de superación personal, en que no quería quedarme ahí, que sabía que eso no era a donde yo quería llegar o quedarme. Mis aspiraciones fueron pues, el Metropolitan, que la Scala, que la Ópera de París, el Covent Garden. O sea, esas eran mis aspiraciones, y quedarme en México pues no me iba a llevar a eso. O sea, mi motor para salir del país fue otro, que es el motivo por el que la gran mayoría se adolece, ¿no? Falta de oportunidades, falta de trabajo. A mí no. Y siempre se me tomó mucho en cuenta, desde aquel Morelia en el 2004. Y ya incluso antes, que el año anterior me dieron el premio de la Ópera de Bellas Artes, canté Stabat Mater ya como solista en Bellas Artes, que ese digamos fue mi debut en el Palacio. y siempre tuve estas oportunidades de trabajar, pero a mí me hacía falta esta otra parte, que no convencía totalmente al público, y no me convencía yo de estar haciendo lo mejor. Bueno, hay mucha gente que salimos de México por eso, tratando de encontrar esa ópera con la que soñábamos, ¿no? Y no la que teníamos, sino realmente encontrar como el lugar en el que se pudiera hacer, ¿no? Y si es, a ver, es cierto que algunos de los cantantes con los que yo he tenido contacto se quejaban de esto, de que no tenía trabajo, pero yo creo que, por ejemplo, los que han hecho mejor carrera, como Ramón, ¿no? Como el propio Héctor, lo que ellos estaban buscando era exactamente esto, ¿no? Entonces, es lo que yo te digo, aquí hay una paradoja y una contradicción como muy importante, que de pronto los artistas superan el lugar en el que se supondría que tendría que ser su alma mater, ¿no? Las aspiraciones artísticas de sus integrantes son mayores que las que le puede dar. Y esto no sabe uno si es desolador o maravilloso. Entonces, como... Ahí, cuando empezaba a trabajar y todo esto, Enrique Patrón de Rada me dijo: tú lo que tienes que hacer es hacer de México tu escuela. Empápate de todo lo que puedas aprender. Llénate de experiencia con lo poco o mucho que puedas hacer, y entonces vas fuera y tienes algo que ofrecer, pero además vas dándote cuenta de hasta dónde llegaste en México y hasta dónde puedes llegar. Entonces, pues sí, no sé, lo feo es que pues no tenemos esa posibilidad, ¿no? De seguir creciendo en nuestro país, porque pues no sé, o sea, no tenemos esta oportunidad como en Europa de encontrarte con grandes orquestas, con grandes directores musicales, con grandes directores de escena y con grandes colegas. Claro. Porque de todos y cada uno de ellos se aprende, y muchísimo. Entonces, pues sí, yo sigo haciendo de este menester mi escuela, todas y cada una de las producciones que me tocan. Muchísimas gracias, de verdad, no solo por esta entrevista, sino por la noche que nos diste ayer, de verdad, gracias. Un orgullo, un encanto irte. Me parece genial que puedas seguir trabajando en México y que estés haciendo lo que estás afuera, es verdaderamente increíble, porque al final, de pronto algún día, ¿no? Quizá nuestra cultura de primer mundo nos abre del tercero. Gracias a ustedes, un placer. Gracias.